Bueno, el debate, por supuesto, es el tema central hoy en un día donde hay mucho para comentarte porque fue un debate muy distinto al primero. Entonces, es como que realmente estamos frente a un escenario distinto. Alberto más tranquilo, Macri más al ataque, Del Caño muy bien, ya que lo tenemos en imagen, realmente tuvo una muy buena performance. Bueno, están aprendiendo, ayer. Dani. Son horas de vuelo, como decimos muchas veces en la televisión, ¿no? Sí. A ver, hay que orar bien, los cursos de oratoria sirven justamente para esto. Exactamente. Viene en el sentido de más suelto, pegó un par de... Desde una posición, la verdad, más hacia abajo, porque corre de atrás, pegó bien. Esper muy sólido. Rodríguez... Bueno, la verdad fue una noche entretenida, donde por supuesto polarizó Alberto y Macri las cuestiones. Sí, sobre todo los dos primeros ítems, cuando hablaron, el primero de seguridad y el segundo de infraestructura, porque se habló de corrupción justamente. Claro, exactamente. Ese fue el eje que llevó el debate hacia un lugar donde Macri se mostró muy cómodo y a Alberto le costó encontrarle el tono para contrarrestar esa situación. Pero bueno, de todas maneras, se seguía mucho por Twitter, donde estaban las repercusiones al instante y donde ahí ibas viendo qué pegaba y qué no pegaba de cada uno de ellos, ¿no? Sí, y hablando de pegar, se pegaron mutuamente. Macri y Fernández justamente en estos dos ítems por el tema de la corrupción. Fue, digamos, delante de la cámara y fuera de la cámara, porque también trascendió que en uno de los primeros cortes, en el primer corte de 12 minutos fuera de cámara, Macri le dijo, ¿cómo me vas a hablar de mi papá que no está entre nosotros? Sí, hubo un cruce. Ahora lo vamos a escuchar en un ratito nada más. Y bueno, también Fernández le dijo que era un inmoral. Claro, habría que analizar, es como, viste cuando a veces en fútbol dos se cortan y decir, bueno, hay como dos campeonatos, los que juegan el resto y los que juegan los dos que se cortaron. Había como dos debates, por un lado Alberto y Macri, que polarizaban todo, y los otros que trataban de pegarle a ellos dos, pero ninguno le contestaba, ni Macri ni Alberto, sino que se dedicaban a cruzarse entre ellos. Así que hubo momentos de mucha tensión, fue más picante que el primer debate. Se notó, Dani, se notó ayer en el debate, a mi entender, esos dos que pelean por el campeonato, que están cerca del día de la final. Claro, Se buscando los notó, una mano definitoria. Se los ¿no? notó, para mí, más nerviosos a los dos que la semana pasada. Sí, y a los puede ser. otros cuatro se los notó más sueltos. Claro, si ellos tienen Del Caño, Esper, no tienen nada que perder. Tienen Faltan todo 4 por días. ganar. Sí, sí. Y estaban más sólidos, más sueltos. Los que están peleando el campeonato, los que van por el título, estaban... ¿Viste? Como diciendo, yo si me equivoco acá, ¿viste? Puedo pagarlo caro. Sí, ojo, estamos hablando en términos, digamos, de desenvolvimiento televisivo, ¿no? Que no quiere decir que haya venido uno con una gran propuesta o con que iba a hacer algo revolucionario. No. Te diría que No, de hecho, propuestas era lo mostraron que menos que en el faltaban. primero. Se habla muy en abstracto, ¿no? No se habla Claro. de cosas concretas. Yo lo que noté en el caso de Macri, me pareció que llegó como con otra espalda. El día anterior había sido la marcha en el Obelisco, ¿no? En la movilización que hubo. Y eso que le dio, como que él llegó ahí sintiéndose, no te voy a decir ganador, pero con otra espalda. Me parece que eso se Otra notó. ínfula. Claro, como cuando arrancó el debate. Lo vi en ese sentido distinto. En el primero había estado claramente más dominado por Alberto Fernández, Claro. ¿no? Que hubo más acusaciones. En este como que él salió, bueno, acá estoy con apoyo plantado y voy yo también a atacar, que es lo que hizo, ¿no? Sí, lo descolocó un poco Alberto, me parece, las críticas que tuvo durante la semana. Viste como, bueno, críticas de Macri y de mucha gente que obviamente sigue a Macri en el sentido del dedito acusador, de que estuvo como medio agresivo. Y ayer trató de mostrarse más tranquilo, pero se encontró con un Macri que le pegaba. Entonces ahí como Hubo que no poco sabía de- cómo acomodarse. Hubo poco dedito. Claro, ¿qué les un parece? poco dedito, sí. Sí, si vemos y compartimos uno de los tantos cruces entre Fernández y Macri y lo analizamos. Mira lo que decían. Presidente, en materia energética, usted lo que hizo básicamente es llenar los bolsillos de sus amigos. Subió las tarifas de un modo tan cruel que la Argentina se quedó sin energía. Y usted se pregunta cómo yo, en mis años de jefe de gabinete, no vi la corrupción de la obra pública. Y usted, en el clan Macri, no vio la corrupción en la obra pública, presidente. ¿No vio lo que pasaba en su familia? Después nos contó cuando su padre murió que su padre era el responsable. Presidente, hablemos en serio. A mí no me va a correr. Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender. Pero claro, teniendo que tapar 51 contratos por 2.000 millones de dólares para Baez, con una empresa inexistente, o los departamentos de Muñoz, o las valijas de Antonini Wilson, o los bolsos de López, o la efedrina. Como decía Esper, es difícil creer, ¿no? Que usted no vio nada.
Nos vio la baña del otro lado de la calle, que usted en la oficina al lado dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina, pero usted no vio nada. La verdad que es imposible de creer. Bueno, ahí está el tema de la corrupción como eje central. Era un tema, había una pulseada, ¿no? Por supuesto, el tema económico a Macri no le convenía, a Alberto sí, y el tema de corrupción le convenía a Macri y no a Alberto. Y es como que Macri fue arrastrando hacia ese lugar el debate, la discusión, entre comillas, pues no hay una discusión mano a mano entre los candidatos, pues fue arrastrando las acusaciones hacia ahí, donde terminó, si querés, es muy personal, pero por ahí terminó haciendo una diferencia a su favor si lo comparás con el Macri de la semana anterior. Sí, y justamente este pequeño cruce, uno de los más importantes e interesantes de la noche de ayer, lo había encendido o había encendido la mecha Espert, que lo decía Macri, ¿no? Porque cuando Espert le dice en un momento dado a Fernández acerca de la corrupción, si él, que había estado como jefe de gabinete durante todos esos años, no había visto absolutamente nada, y después Fernández le dijo, bueno, cuando yo vi algo, me fui. Otro de los ítems importantísimos, el primero fue seguridad. Mirá lo que planteaban los candidatos. Las fuerzas de seguridad, como la policía, la gendarmería, la prefectura, fueron partícipes del genocidio bajo la última dictadura. Acá hay candidatos que niegan la histórica lucha de los organismos de derechos humanos y de todo el pueblo por el juicio y castigo a los genocidas. También vemos que esta idea es funcional a tener fuerzas de seguridad militarizadas, con libertad para matar, como quiere la ministra de Seguridad Patricia Bullrich con su doctrina Chocobar. Ni el gatillo fácil, la mano dura, la fascinación de alguna funcionaria por las armas o de algún otro por hacer explotar todo. Pero tampoco la mano flácida, fofa, con incapacidad de servirnos para defender a nuestras familias. Como en el mundo desarrollado, una mano justa, una mano firme y en casos extremos incluso el puño cerrado para defender a los nuestros. Nosotros, la política, estamos del lado del inocente o de los delincuentes, como la doctrina de ese, no me acuerdo, ese ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, y sus fans, algunos de los cuales, Fernández, están cerca suyo. Nosotros estamos del lado de la víctima, estamos del lado de los que sufren la inseguridad. Por eso le vamos a dar todo el apoyo necesario a las fuerzas policiales y de seguridad para que en defensa del inocente tome el arma si es necesario, contra el delincuente, contra el potencial asesino. Que al que delinque hay que castigarlo y en eso la justicia debe ser implacable. Nosotros proponemos crear un Consejo de Seguridad para que el problema de seguridad deje de ser el problema de un gobierno y empiece a ser un problema de todos, que sea una política de Estado. Que en ese Consejo de Seguridad se involucren todos los que tienen que ver con la materia. De una vez y para siempre, ocupémonos de hacer una política criminal que ponga límite al delito, sin facilismos, con seriedad. Es lo que les propongo. El problema de seguridad en la Argentina es el delito. El narcotráfico instaló estados paralelos en distintos lugares de la Argentina donde impone sus leyes y sus códigos mafiosos a través de la violencia. Corrompe todo lo que toca. Durante el gobierno de los Kirchner se liberaron las fronteras, se liberaron los precursores y se liberó el territorio nacional. Esto lo que generó fue un país productor de droga en la Argentina y un alto exportador a Europa de droga. El actual gobierno optó por una estrategia de incautación de droga, más efectiva para el marketing político que para solucionar el verdadero problema, que es terminar con el negocio perverso del narcotráfico. Cuando Alberto Fernández fue jefe de gabinete, llegamos a importar 20.000 kilos de efedrina por año. Hoy importamos 20. Esos 20.000 kilos han servido para producir droga y transformarnos en un productor de narcotráfico internacional. Nosotros no transamos con la droga, entonces dejamos de ser un exportador importante de droga a Europa. Así son ellos, no van a cambiar. Esta es su política de seguridad. Nosotros estamos con las víctimas del delito. Nosotros apoyamos las fuerzas de seguridad. Nosotros combatimos las mafias, desde las barras bravas hasta el narcotráfico. Esto es lo que hicimos estos 4 años y lo vamos a seguir haciendo. Lo que proponemos es un código penal moderno, que aumente las penas especialmente para narcotraficantes. También extender a todo el país el nuevo Código Procesal Penal, que en Salta y Jujuy ha tenido mucho éxito.
Se condenan narcotraficantes en 13 días. Antes tardábamos 3 años. Y vamos a seguir invirtiendo y capacitando a nuestras fuerzas de seguridad, cuidándolos a los que nos cuidan. Bueno, ahí estaba entonces el presidente Macri. Hay que tomar en contexto lo que fue el fin de semana para Macri con la marcha del sábado. Realmente estaba con un ánimo que tenía que ver con esa movilización en apoyo a Macri que levantó el ánimo del presidente, de toda la gente que está trabajando en su campaña, sus seguidores. Realmente, como se preveía, mucha gente el sábado. Entonces, es interesante tomar, en el caso de Macri, el fin de semana como un todo. Estaba ayer muy sólido, muy firme, se lo notaba bien de ánimo y un poco levantando el perfil con respecto al primer debate, donde por ahí tenía algún prurito de decir, pará, soy el presidente, no puedo atacar, soy el presidente. Pero ayer se movió cero presidente, todo candidato. Sí, que no sos candidato, olvídate, no sos presidente. En el momento del debate no sos presidente, sos candidato. Entonces, atacar como si fuese un candidato más. Sí, y en esta parte del debate, que fue, digamos, el primer ítem que se tocó, Lavagna se olvidó. Se le hizo una laguna. Sí, se le hizo una laguna en un momento. Es más, hasta a mí me dio pena, me dio lástima y quería ayudarlo, porque se le habrá puesto la mente en blanco y durante unos segundos, y eso es, la verdad, mortal en un debate, porque yo no sé si ustedes han cambiado el voto en el día de ayer o en la nota de ayer, pero bueno, eso hace que el electorado, digamos, refuerce o no su voto. A favor de Roberto, el contenido de lo que decía, para mí estaba bien. Pero los debates, y esto lo hablamos el lunes pasado, ¿es contenido o es manera de decirlo? Es todo. Sí. Es todo. ¿Qué pega más? Pega más la forma que el contenido. Porque yo lo para mí, escuché en un debate, atentamente a la Roberto manera que Lavagna. decís. Y lo que dijo Roberto Lavagna de empleo, de las lonas que están en las máquinas para fabricar, la industria, la capacidad instalada que no está funcionando. Era interesante. Sí, pero es interesante lo que vos decís. Pero el modo de Roberto es lo que quedó en el camino. Ahí está, ese es un buen punto. Ahora lo vamos a analizar. Porque Alejo lo escuchó al debate muy atentamente y puede sacar esos conceptos. Pero en general la gente se queda con algo más amplio. Es decir, estuvo muy bien, qué sé yo, si querés, Macri. ¿Y qué dijo? No sé, pegó. Y estuvo muy bien Álvaro. Y estuvo más tranquilo. Como que le queda un concepto. Igual la mayoría ve bien a su candidato. Sí, como que uno ya va obviamente. con un preconcepto y lo estás viendo desde tu determinada postura y decís, bueno, no, sí, lo vi bien, a los demás como que no, por ahí no les sí, presta o lo ves tanta con otra atención. hay óptica. que ver, por ejemplo, Espert, que creo que coincidimos todos que estuvo bien. Sí. Tiene buen manejo de medios. ¿Retiene a sus votantes? Sí, claro que sí. Macri, en la pesca, en esos puntitos que quiere sacar para llegar al balotaje, él cuenta con los votantes de José Luis Espert. Sí. Por eso, el buen desempeño de Espert es una mala noticia para Macri. Sí, lo que pasa es que son puntos, claro, es otra cosa. Estás comparando a alguien que puede ganar con alguien que tuvo 2 puntos. Entonces, Pero son 2 puntos de oro. Está bien. Son 2 puntos de oro para Macri. Claro, si fuese un escenario más cerrado, que por ahora no se anticipa. Pero bueno, claro. Está bien. Hay tanta diferencia entre unos y otros. Lo que pasa es que en el debate están todos puestos en la misma situación. Claro. Entonces, como show televisivo, decís, Espert se siente cómodo. Lavagna se siente incómodo con el debate. ¿Qué sé yo? Es bueno o mal candidato por otras cosas, Sí, pero Del televisivamente no le gusta el Del formato. Caño está aprendiendo, la verdad que estuvo muy bien con respecto al debate anterior, y en el caso de Centurión, como Del Caño, también le hablan a su propio electorado, ¿no? Claro, como que juegan otra Sí. cosa. Igual Exactamente. ayer yo pensaba también mientras veía el debate y por ahí escuchaba hablar a candidatos que habían sacado 1 o 2 puntos con el mismo tiempo y las mismas reglas de juego que el resto. Y me planteaba, digo, por ahí no sé si es la forma, es una pregunta, ¿no? Que yo me hacía y que la estoy metiendo acá a la mesa. ¿Te sobren 30 segundos? No, digo, está bien que todos los candidatos tengan el mismo tiempo y demás, más allá del resultado que hayan sacado en las primarias. Sí, para mí está bien. Porque por ahí... En la grilla de partida están los 6. Está bien, pero uno dice, capaz que quiere escuchar más a los candidatos que tienen posibilidades de llegar. Y el tiempo en realidad Bueno, que eso tienen sería una lógica es distinta, el pero mismo. también suena lógico. Claro, tal vez, Pero qué sé yo, ¿dónde para un pones otro el corte? Y pueda dividirse, puede hacerse algo proporcional con la cantidad de votos que sacaste. Sí, o sea, si alguien igual- sacó cerca del 50 va a tener un poquito más de... No sé, digo, pero me No, pasaba pero eso. esta que es digo, una carrera de tal fuego, vez eso uno quiere no. escuchar. No, pero eso en la se notó. parrilla Uno de quiere largada están escuchar. todos. Se notó ayer en los candidatos. Y es lo democrático, digo, pero El yo me preguntaba peso. mientras que lo veía, por ahí veía candidatos que sabía que no estaban dentro del
digamos, de la final, ¿no? Pero y el uno peso dice, de los quiero escuchar votos... más acá, los que están en la final. Bueno, vos fíjate que el peso Pero de los bueno. votos ayer tuvo mucho de incidencia en el manejo de ellos, porque Alberto y Macri casi no escuchaban las acusaciones de los otros. No... Hubo uno que le respondió a Esper, pero en general... Alberto le respondió a Esper. Sí, pero... Macri pero del sí. Caño le tiró con munición pesada Sí, y Macri pero lo ignoró olímpicamente. hablaban entre ellos Sí. en términos Sí, generales. de hecho, Macri hablaba todo el tiempo y decía ellos, y ellos no se refería a todos. Ellos se refería a un sector A un específico, sector. ¿no? Estaba hablando del kirchnerismo, Claro, que claro. no lo nombraba, pero decía todo el tiempo ellos. Ya compartimos que decían los 6 candidatos en el tema de seguridad. Ahora vamos a hablar de empleo, producción e infraestructura. Mirá lo que decían. Claramente hace falta en una economía en marcha un programa de empleo para absorber no menos de 200.000 puestos nuevos que se crean o que deben crearse todos los años, y el desafío que nosotros planteamos de 2 millones de puestos de trabajo en un mandato de 4 años. Esto es sí posible, es posible en una economía en marcha, es posible con políticas específicas para la pequeña y mediana empresa que permitan bajar los costos de contratación, que permitan reconstituir el capital de trabajo y que en el plano del empleo tengan programas de formación, sobre todo de formación para los jóvenes, para los niní, los que hoy ni trabajan ni estudian. Los impuestos al trabajo que hay en Argentina son los más altos del mundo. Así es difícil que haya trabajadores trabajando en blanco. Por lo tanto, nosotros vamos a eliminar las contribuciones patronales e ir reduciendo de manera gradual los aportes personales, los que gravan en cabeza al trabajador. Probablemente esta propuesta luzca muy proempresaria. De ninguna manera. Yo me pregunto a los que dudan de nuestra propuesta, ¿cuál es el beneficio que nuestros trabajadores, no la oligarquía sindical, ha tenido como consecuencia de estas leyes que ya tienen 80 años? Nosotros hemos perdido mucho trabajo porque la economía no para de caer. Y los dadores de trabajo en la Argentina son las pequeñas y medianas empresas. Pero en los tiempos de Macri se cerraron 43 pymes por día. Es muy difícil. La actividad económica no paró de caer. La capacidad instalada hoy está usada solo en un 60%. Para que el trabajo vuelva, vamos a poner en marcha a las pymes. Y para eso lo primero que vamos a hacer es que dejen de pagar tarifas dolarizadas, que solo benefician a los amigos del presidente, pero que no benefician a los que producen. Ese es el esfuerzo. Lo primero que pensamos es generar un plan para incorporar más de 1 millón de empleados al mercado laboral. Además de eso, privilegiar claramente el empleo joven y las pasantías y la formalización del trabajo rural mediante incentivos a los productores. A todo este contexto complejo de la producción y el trabajo de la Argentina se suma la falta de infraestructura. Durante el gobierno de los Kirchner, la obra pública estuvo caracterizada por la corrupción. Esto ha mejorado. Ahora nos parece que hay que ponerle foco a las prioridades. Creemos que el foco en la obra pública debe estar puesta en la obra que tiene que ver con la producción y que es atinente a la exportación en la Argentina. Pero también para generar empleo hay que desarrollar el país. Y para eso hay que conectarlo. Y hay que hacer muchas obras. Pero ahí nos encontramos con un problema. En la obra pública hay una matriz de corrupción. Se robaban la plata de las obras. Y no lo digo yo, lo dicen los jueces que condenaron a Devido, Jaime y López. Y lo dijo también Labaña, que renunció denunciando esto. El jefe de gabinete Fernández se quedó 3 años más y se fue sin denunciar nada. Ellos son así, no cambian más. Cuando gobiernan creen que son los dueños de la plata de los argentinos. Nosotros generamos un sistema de licitaciones en Internet. Hoy uno puede entrar a la página de Vialidad y ver que por el precio de una autopista kirchnerista nosotros hacemos 2. Y con esas herramientas lanzamos el plan de infraestructura más importante de los últimos 65 años. El Frente de Izquierda propone una salida de fondo, que es repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, reducir la jornada laboral. Una salida de fondo. También planteamos un plan de obra pública para crear empleo, construir viviendas, hospitales, escuelas. Los recursos están, el problema es que se lo fugan. Por eso proponemos una banca nacional única para que esos recursos se queden. Los recursos están, el problema es que se los llevan con la deuda. Los recursos están para generar empleo para todas y todos, para la juventud, para que los jubilados vivan bien,
para crear un cupo laboral para personas trans. Los recursos están y no se lo tienen que seguir fugando y llevando los mismos de siempre. Bueno, también otro tema, se nota que practicaron mucho los candidatos, fue el del tiempo, ¿no? Que a algunos les costó ajustarse a los tiempos muy estrictos en el primer debate y que es un tema que te juega a favor o en contra, porque si te sobra tiempo da la sensación que no tenés nada para decir. Y si no terminás de redondear en el tiempo, parece que no manejás la síntesis, y si no terminás, que te cuesta. La verdad que queda feo porque no terminás justamente de redondear la situación. En el caso de Espert, por ejemplo, y Labaña, la verdad que estuvieron muy bien porque tiraron cuáles pueden llegar a ser las posibles soluciones, a diferencia de los otros que simplemente contaron o lo que hicieron en el caso de Macri o Fernández de lo que no se hicieron o de lo que no se hizo, por ejemplo, que cerraron 40 pymes por mes. Pero claro, hay que decirle a Labaña y a Espert que lo que quieren ellos es bajar los costos, que en definitiva todos los impuestos que quieren dejar de cobrar son los impuestos que no entran a las arcas del Estado y que no se puede mantener. Romy, pero si yo soy Espert con 2 y pico, yo te prometo que te mando un cohete a la luna en mi primer semestre de mandato. Sí, total, nadie te lo va a facturar. Está lejísimo de llegar. Obviamente la presión es para Macri y para Alberto Fernández, porque cualquiera de los dos, que son los que tienen posibilidades, ya al día siguiente te van a facturar lo que dijiste en el debate. Si pará, vos prometiste esto, lo vas a hacer, sí, lo ves, a partir del 10 de diciembre ni hablar. Lo que pasa es que ninguno de los dos gobiernos se ajustó justamente en las cuestiones que tienen que ver con el gobierno. Siempre se ajusta a la gente, a la clase pobre, a la clase media, pero el gobierno nunca ajusta. Entonces, si queremos bajar los costos para que se motorice toda la economía, bueno, justamente esos costos son los que no van a llegar al gobierno. Yo creo que y no van a mantener en el gobierno. debate, a diferencia del debate de las elecciones anteriores, hace 4 años, los candidatos se están cuidando más de no decir, o sea, o de no jugarse a prometer. Exactamente. Digamos la palabra. Porque el debate pasado, todo el mundo recuerda, o sea, las bases, las cosas que se dijeron, ya sucedió todo lo contrario. Entonces, y se ahora la facturaron a Macri todo el tiempo. Claro. Todo. Sí, igual a que como es acá, ¿no? Como uno dice, pero las cosas como que pasan. Tendría que haber un compromiso realmente. Tendría que haber un compromiso de que lo que digan los candidatos en campaña lo tienen que cumplir. Y si no lo cumplen, y mucho menos cuando hacen todo lo contrario, bueno, tienen que hacerse responsables. Sí, pero es difícil porque te va a decir yo lo intenté y no pude. Tiene que haber sanciones. Bueno, pero por lo menos lo quise hacer y no pude. Bueno, pero tiene que haber formas de que lo intentaste. Sí. Ahora, si vos decís, no sé, por ejemplo, no devalúo, al día siguiente devaluás, o sea, ya lo tenés más o menos eso cocinado. Y creo que en este debate eso lo están teniendo muy en cuenta. Están pisando como cuando uno va así con, ¿viste? Como con temor. Con pie de plomo. Con pie de plomo, exactamente, como diciendo, bueno, voy a decir hasta acá. Hablo más en términos más abstractos y genéricos, pero no en cosas concretas de voy a hacer esto o no lo voy a hacer, porque saben que la gente lo está escuchando y que después va a decir, escúchame, dijiste esto o no dijiste tal cosa. Que no es lo que le pasa al resto de los candidatos que sabe que no va a ganar y puede prometer lo que total no va a tener necesidad de cumplir. En ese sentido tiene una ventaja, pero también tiene una desventaja. La atención va hacia los otros dos. De hecho, al presidente Dani le facturaban en redes y también escuché alguna nota post-debate que hizo un anuncio importante en el debate cuando le habló a los ciudadanos que adquirieron un crédito UVA, que se ajusta por inflación. Ahora, y que la pasaron muy mal, la están pasando muy mal. Claro. Él dijo que a partir del 1 de enero se va a ajustar por salario, según cómo te aumentaron tu salario. Y claro, ya después del debate decían, ¿por qué no empieza a correr esto a partir de mañana si es el presidente? Bueno, ahí está un poco lo que decías vos. Ahí está la cuestión. Prometer. Pero ya a Macri le facturaban, le dijeron, bueno, ¿por qué no arranca la semana que viene? Claro, porque como si es el candidato, presidente, es una gran de propuesta. enero. Claro. O sea, queda muy bien como candidato y queda en offside como presidente. Pues sí, ¿por qué no lo haces ahora? Hay gente que está pagando. Después del 11 de agosto se implementaron un montón de medidas y muchos decían, ¿por qué no lo implementaron